Vamos a repasar la fase de liga de algunos de los equipos más importantes de la UEFA Champions League y el camino que les ha dejado a cada uno este sorteo, arrancando con el Fútbol Club Barcelona. Estos serían los rivales para el... Bueno, esto era... Ahí la producción. Ahí la producción. ¿Ponemos las pilas? Sí, así estamos, superados. Estos serían los rivales del Fútbol Club Barcelona, definiéndose hasta el próximo sábado. Yo creo que eso es fundamental y créanme que para mí es más importante cuándo les enfrentan que a quién les enfrentan. Porque al final del día van a meterse estos compromisos en calendarios ya complejos para algunos de sus respectivas ligas. Pero así por ahora, los rivales, no en el orden, pero sí por lo menos dónde los van a enfrentar para el Fútbol Club Barcelona, cuya complejidad parece importante. El Manchester City en casa también recibirá al Aston Villa de Emery, será local ante el Feyenoord, equipo que ha cambiado mucho para esta temporada, y recibirá a Cesc Fábregas. Ya veremos en qué momento, también si será Fábregas el técnico del Como. Parece tener suficiente relevancia el exjugador del Barça y de la cantera del Barcelona en el cómo en sí y en cómo quieren llevar adelante el equipo, que Fábregas, más allá de los resultados que puedan llegarle, seguirá por mucho tiempo en este equipo, por lo menos hasta cuando él quiera. Y el equipo Aserí, el Sabah, que clasificó el otro día de manera dramática por primera vez a una UEFA Champions League. Esos son los rivales del Fútbol Club Barcelona. Alexis Martín Tamayo nos acompaña. Alexis, antes hablábamos del formato y demás, pero no nos vamos a volver a meter en ese camino. Ahora con vos, yo creo que ya se puede entender también la complejidad que reviste para cada uno de los rivales, el camino que le ha tocado seguir, porque Alex en algún momento ha tirado, no ahora, pero en otros momentos, en otras temporadas incluso, el símil de cómo esto, Alexis, es como una vuelta, un tour ciclístico a donde 36 equipos comienzan de 36 lugares distintos y siguen 36 rutas diferentes para llegar al mismo lugar. Es muy complejo, ¿no? Pero se entiende mucho mejor a partir de la dificultad que para cada equipo reviste su propia liga. Ante esto, la del Barça, ¿dónde la situás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues el Barça ha tenido un sorteo estándar. Digamos que teniendo en cuenta la fuerza de cada uno de los rivales, que no la indica el coeficiente UEFA, porque el coeficiente UEFA lo que te da es simplemente la actuación de esos rivales en los últimos años en competición europea, pero por ejemplo se planta ahí un Como sin historia europea y rápidamente lo ponen a la altura del Sabah o lo ponen a la altura del Viking Stavanger, cuando el Como viene de la Serie A y evidentemente tiene mucho más potencial que estos equipos. Si hacemos un coeficiente más elaborado en el que se tenga en cuenta la actuación también en sus respectivas ligas, de tal manera que en lugar de considerar única y exclusivamente pues, los partidos en Europa, las últimas 5 temporadas que te pueden salir 30, 40 partidos por equipo, pues aquí ya estás trabajando con una ventana de 300, 400 partidos, con lo cual te puede dar una imagen mucho más certera de lo que es realmente la fortaleza de cada equipo. Y si además vas quitándole peso a los resultados a medida que nos vamos acercando al día de hoy, porque para UEFA es el mismo valor un resultado que consiguió, por ejemplo, el Barça de Koeman hace 5 años que el Barça de la temporada pasada, y no tiene nada que ver lo que era el Barça de Koeman, por ejemplo, a lo que es el Barça actual. No tiene ningún sentido que pese lo mismo un resultado de ese Barça que iba a la deriva a este Barça que es un claro candidato a ser campeón. Entonces también todos esos valores hay que ponderarlos y a medida que te vas acercando a la actualidad tienen que tener más peso que los resultados anteriores. Bueno, si haces todo eso, puedes llegar a un coeficiente de equipo que sea bastante más realista y bastante más cercano a lo que realmente es el potencial de cada equipo. Llevándolo para cada uno de los 36 participantes, esto cambiaría los bombos por completo. Hay hasta 10 equipos que están ubicados en un bombo que no le corresponde.
insisto, porque el coeficiente UEFA tiene muchas deficiencias. Bueno, pues si tenemos en cuenta la verdadera fortaleza de cada uno de los equipos y también ponderamos que no es lo mismo que te toque, por ejemplo, el Real Madrid en casa a que te toque fuera. El Real Madrid es un equipo que en Europa, en el Bernabéu, es casi invencible y sin embargo fuera tiene resultados bastante peores. Bueno, pues ponderando todo eso y estableciendo una puntuación para lo que sería enfrentarte a cada uno de los equipos, ya sea en casa o fuera, el equipo que ha tenido peor suerte de los cabezas de serie o de los del primer bombo ha sido con diferencia el Manchester City. Si ponderamos la dificultad... Pero el del Barça, Alexis, perdón, pero el del Barça, ¿dónde lo pones antes de ponernos a ordenar quién es el equipo con el calendario más complejo? Veníamos hablando un poco del calendario del Barça. Sí, el del Barça. ¿A dónde lo pones? El del Barça está justo en la mitad. El del Barça es un calendario estándar. Digamos que he dividido el calendario más fácil posible, le he atribuido un 0, y el calendario más difícil posible que te va a tocar, teniendo en cuenta todas las reglas que tiene UEFA, a ese le da un 100 de dificultad, y la dificultad de la ruta del Barça es 51.2, es decir, está más o menos en la mitad y le ha tocado más o menos lo que le tenía que tocar, unos fáciles y otros difíciles. Así que digamos que para el Barça ha sido un sorteo estándar, normal. ¿Y la dificultad mayor de los equipos más importantes la tiene quién? La tiene el Manchester City. El Manchester City tiene un sorteo con un 79 de dificultad. Al Manchester City... ¿Alguna vez pasó? Pero en estos mismos patrones los has mantenido por las 3 temporadas de... Sí. ¿Cuál es el calendario más difícil de las 3 temporadas? ¿O se compara el del City a la del Paris Saint-Germain de la primera o segunda temporada? El París creo que fue en la primera temporada, tuvo una dificultad cercana al 88. Ya le damos la bienvenida también a Eduardo Vizcayar, que se ha sumado. Es un grupo de un montón de gente, una ensalada fantástica de analistas para esto. Así que, Alexis, vamos a ir pasando la pelota al tiquitaca para ir dándole vuelta al camino. ¿Es el Manchester City el equipo con calendario más difícil, y en relación a otras campañas no es tan difícil como el del PSG? ¿De qué campaña y a cuál sería la gran diferencia? Bueno, son solamente 9 puntos de diferencia entre el 88 y el 79. Yo creo que el calendario que le ha tocado al Manchester City se puede considerar un calendario de dificultad alta, sobre todo si lo comparas, por ejemplo, con el rival del primer bombo, que tiene el camino más fácil, que es el Liverpool, que solo tiene una dificultad de 37. Es decir, que es lo que hemos hablado tantas y tantas veces Alex y yo. Van a ir a parar a la misma clasificación un equipo que tiene una ruta con dificultad 79 y otro equipo que tiene una ruta con dificultad 37. Siguiendo el símil del ciclismo, al Manchester City le van a poner a subir el Tourmalet, y sin embargo la etapa del Liverpool va a ser una etapa llana, pero a los dos le va a contar el tiempo lo mismo. Eduardo, un gusto saludarte, bienvenido. La primera impresión de lo que es el sorteo como evento televisivo y lo que es el formato, porque, de nuevo, el formato nos dejó una temporada como la primera, que no tenía mucho drama, y como la segunda, que bien rescata Barak en la 8ª fecha, era una película de terror para muchos. ¿Cómo te va, Fernando? Un abrazo para todos, para la gente que nos está viendo en directo por todas las ventanas de ESPN Deportes. Bueno, yo creo que es avasallador cómo cae todo tan rápidamente, cómo se va presentando todo tan rápidamente. Uno va apuntando, pero va escuchando, va viendo, va apuntando, tiene la computadora, el ordenador ahí pendiente, y no es fácil, y después, bueno, hay que tratar de procesarlo rápidamente. Por suerte Alexis lo puede hacer con esa precisión asombrosa, y bueno, la sensación es que quizá ninguno de los dos grandes de España, que es lo que la gente más querrá saber, tiene un camino extremadamente dificultoso. Quizás si el Atlético lo tiene, es porque el Atlético suele tener dudas, y bueno, creo que también dentro de todo esto el campeón tendrá que jugar desde el bombo 1 contra Barça y contra Manchester City, un equipo que tratará de ser candidato al título como es el Barça, y un equipo en transición como el equipo de Enzo Maresca. Y bueno, con esto del Barcelona, Alexis, ya nos ha explicado la dificultad que tiene el calendario, dependiendo de cuándo les va a enfrentar. Ricardo, evidentemente, no pinta fácil, pero también dependerá de cuándo se les cruce en el camino, por ejemplo, esa visita a territorio azerí. Si es un partido en enero
o es un partido en la primera fecha, cambia muchísimo de dificultad enfrentar las condiciones del clima, porque el largo viaje seguirá siendo el mismo. Sí, sí, total, ¿no? O sea, creo que a estos grados de complejidad que ya explica puntualmente Alexis, habrá que sumar eso, porque no será lo mismo jugarte a lo mejor la sexta, séptima jornada, dependiendo si tuviste algún problema en las fechas anteriores, yo qué sé, en el campo del París, en el caso del Barcelona, que si abres contra el París y te dejas a lo mejor 3 puntos que luego vayas a poder recuperar mucho más fácil en las siguientes 8 fechas, ¿no? Todo eso habrá que irlo ponderando y sumando. Yo me quedo y creo que eso es lo que hace que el Barça rebase por mínimas la mitad de lo complejo de su calendario, que de cada bombo le ha tocado un rival que, por ejemplo, no le ha tocado al Madrid. Pienso en el bombo 3, le ha tocado uno de los dos rivales turcos que a priori parecían, por cómo se han reforzado, por la inversión que hay en Turquía, por los nombres de futbolistas, pues tanto Fenerbahce como Galatasaray, dos equipos que si podías hubieras preferido evitar. Lo explicaba muy bien Alexis, lo del Como de Fábregas. Creo que viene a hacer un temporadón en Italia, de haber mirado a los ojos a los grandes equipos del calcio. No sé cómo esté eso en función a ir a competir con los de Premier o España, pero bueno, era un equipo que si te daban a escoger, también preferías que del bombo 4 no te cayera el Como, y le cae el Como al Barça. Irá contra el Aston Villa, que hay muchas dudas por la desbandada de futbolistas, pero te cae un equipo inglés de ese bombo 2 que no deja por nombre vigente campeón de Europa League de llamar la atención. Entonces, bueno, habrá que ir viendo cómo se acomoda el calendario, cómo va rindiendo igualmente el equipo de Flick conforme avance la temporada, pero sí me parece que hay nombres que también hacen eso, que consiguen darle cierto atractivo a esta fase de grupos, porque no dejará de ser llamativo el Barça ante el campeón de Europa League, el Barça ante el campeón vigente, el Barça contra el City de Marisca. Si te encuentras a lo largo de las 8 fechas esos partidos que te van a ir pues abriendo y le los toca ojitos, Barak el Feyenoord en casa, y quiero hablar del Feyenoord puntualmente porque es un equipo que sacó a muchos futbolistas, que lo llevó a esta instancia de la UEFA Champions League, que es lo que le sucede a muchos equipos también. Clasificar a la Champions le resuelve un problema de hoy, pero no significa que ese equipo que los clasificó sea el mismo equipo que los está llevando a la competencia siguiente. Ha pasado con muchísimos anteriormente. Del espíritu inicial, ¿no? De esta competición, de premiar a aquellos equipos que hicieron una temporada tremenda, ¿no? Y que generalmente, una vez que consiguen un resultado mejor del que esperaban, pues ya no pueden defender ese logro a la temporada siguiente, porque pierden a varias piezas importantes que estuvieron con ellos en el torneo que permitió cobrar una recompensa ya sin varias de sus figuras. En el caso del Feyenoord, es un equipo evidentemente acostumbrado a ello. No es ese equipo de hace 4 o 5 años de Arne Slot, cuando realmente era una amenaza, era un equipo que no era candidato a ganar la Champions League, pero que era sumamente competitivo, que te jugaba la Conference y te llegaba a la final, y que luego en la Europa League te llegaba a cuartos de final, y que luego en la Champions League te eliminaba y se metía a 16avos o octavos. Creo yo que tiene mucho más pinta ahora mismo el Feyenoord de comparsa, de no pasar el corte de los 12 que se quedan fuera, que de un equipo que realmente pueda amenazar al Barcelona.